Seminario Avance. Presentación de informes financieros y control interno. Los informes financieros detallan cómo y en qué se gastan los recursos públicos, mientras que el control interno establece normas para asegurar un uso eficiente y honesto de estos recursos. Ambos procesos permiten supervisar y mejorar la gestión pública. Para presentar al expositor de este tema, damos la palabra a la diputada Magali Hernández Aguirre. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, ¿cómo están? ¿Nos escucha ese ánimo? ¿Cómo están? Pues miren bien, les comento un poquito de una servidora. Ante todo soy maestra Magali Hernández Aguirre. Actualmente estoy como diputada local del Congreso del Estado de Coahuila. Y para mí es un honor poder estar aquí con todos ustedes, pero sí quisiera pedirles algo. Sé que están un poquito cansados, se veo sus rostros, entonces quisiera que se pusieran un poquito de pie, se pongan todos de pie y nos estiremos poquito para poder poner atención a nuestra siguiente conferencia, que ya es la última, pero que es de mucha importancia porque son las finanzas. Entonces les voy a pedir que se pongan un poquito de pie y estiren sus brazos, traten de tocar el cielo, estírense allá atrás no veo, que levanten sus brazos, estírense. Ya que se estiran, vamos a respirar profundamente, inhalamos todos, exhalamos. Nuevamente respiramos y exhalamos. Y ahora sí, vamos a sentar todos bien bonitos, sin hacer ruido, para poder poner atención a la última intervención, que es de suma importancia y de interés para todos ustedes. Muchísimas gracias. Como vimos, en estos días el tema de las finanzas municipales y la contabilidad gubernamental es uno de los más relevantes dentro de la vida de los gobiernos locales. Por tal motivo, tengo el gusto de presentar a nuestro siguiente orador, al contador público Vicente Mireles Sepúlveda, quien desahogará el tema de informes financieros y de control interno. Quisiera pedirles para él un fuertísimo aplauso. Y antes de ceder la palabra, quisiera leer la semblanza de él. Vicente Mireles Sepúlveda es contador público por la Universidad Autónoma de La Laguna. Cuenta con una maestría en impuestos por la Universidad Iberoamericana de Laguna. Es contador certificado en contabilidad y auditoría gubernamental. Se ha desempeñado como asesor y auditor externo en municipios, organismos de Coahuila y durando desde el año de 1998 hasta la fecha. Y sin más preámbulo, cedo la palabra al contador público Vicente Mireles Sepúlveda. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya todos cansados, ya con ganas de irnos, vamos a hacer un poquito rápidos y breves. Todo lo que se ha visto desde el día de ayer y hoy, en todos los foros de aquí y del otro lado, finalmente se va a reflejar en los estados financieros. Todo el registro que se comprobé, no comprobé, lo no comprobado va a estar aquí reflejado en los estados financieros. Así que finalmente digo lo más importante de todo esto. En la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el artículo 1, empieza diciendo que el objetivo de la ley es establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera, que es el tema que nos preocupa. En el artículo 2 nos dice que la contabilidad gubernamental, la idea es facilitar el registro y la fiscalización de activos, pasivos, ingresos y gastos. Ya en el capítulo 3 de la misma ley de contabilidad nos habla del sistema de contabilidad. Nos dice que el sistema deberá generar estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables.
A lo mejor digo, algunos ya con experiencia son contadores, normalmente tenemos la costumbre en el sector privado de presentar a una fecha en específico. En gobierno normalmente comparamos las cifras de un periodo de este ejercicio con el ejercicio anterior, con diciembre del año pasado, y así es como se acostumbra, por eso nos habla de que son comparables. Cada entidad es responsable de su contabilidad. En el estado de Coahuila, el sistema de contabilidad lo proporciona directamente la entidad de auditoría, lo que no quiere decir que ellos sean responsables de la contabilidad. A pesar de que no nos dejan moverle, o sea, cuando queremos hacer algunos ajustes o algunos asientos contables, tenemos que pedirle autorización a la auditoría y justificar por qué queremos que nos den de alta una cuenta o por qué queremos mover la contabilidad. A pesar de eso, los responsables somos nosotros. Cada entidad es responsable del registro, independientemente de que nos autoricen o no nos autoricen, ¿sale? Porque luego se da el caso de que algunas administraciones dicen, oye, es que auditoría no me autoriza a moverme, cuando realmente sí tenemos necesidad de hacer algún ajuste en nuestra contabilidad. Aquí la cuestión es de que tenemos nosotros que tener los elementos y las bases para pedirle a la auditoría que nos abra una cuenta, nos abra una fuente de financiamiento, o dependiendo de lo que vayamos requiriendo, que tengamos que reflejar en los estados financieros. El sistema está conformado por un conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes basados en principios técnicos que derivan de la actividad económica y modifican la situación patrimonial y las finanzas de las entidades. Entre otros requisitos, el sistema deberá generar en tiempo real los estados financieros, los de ejecución presupuestaria y alguna otra información. Esta otra información, por ejemplo, es la Ley de Disciplina Financiera, todo lo que tiene que ver con disciplina financiera. Los entes deben de contar con manuales de contabilidad. Si algunos ya conocen más o menos de la contabilidad y de la página del CONAC, nos da un manual de contabilidad, pero sí también nos dice que cada entidad debe tener en específico su manual de contabilidad. O sea, partimos del general que nos da a conocer el CONAC, el Consejo, pero tenemos nosotros que adecuarlo a las necesidades de cada una de las entidades. La contabilidad está basada en un marco conceptual, que son conceptos fundamentales para la elaboración de las normas, la contabilización, la evaluación y la presentación de la información financiera. En el mismo título tercero, en el capítulo 2, nos habla del registro patrimonial. Dice que el registro en contabilidad obligatoriamente tiene que ver con el registro de los bienes muebles e inmuebles. Este registro debe ser en cuentas específicas de activo. La Ley General de Contabilidad Gubernamental se publicó en el 2008 y precisamente a raíz de ahí nos habla ya del registro patrimonial. Anteriormente no se registraban los activos en el gobierno, o sea, por eso de repente llegabas, no había vehículos, no había computadoras, no había nada. A raíz de eso se crea la Ley General de Contabilidad Gubernamental y se insiste mucho en el registro patrimonial, lo que quiere decir el registro de los activos. La Ley de Contabilidad nos obliga a levantar inventarios físicos y a conciliarlo con el registro contable. Las entidades cuentan con 30 días hábiles para incluir en un inventario los bienes adquiridos y publicar y actualizar mínimo cada 6 meses el inventario de bienes. El registro de las bajas será de acuerdo a los documentos que da a conocer el CONAC. El Consejo, estamos hablando del CONAC, emitirá las reglas para el registro y valoración del patrimonio. Para aquellos que ya conocen más o menos lo del CONAC, del Consejo, hay 92 documentos publicados por parte del Consejo, entre los que se incluye todo lo que es la valoración del patrimonio, los catálogos de cuentas, todo lo que tiene que ver con contabilidad gubernamental está en 92 documentos publicados ahí.
En el artículo 31 nos dice que cuando se realice la transición de una administración a otra, que es el caso, los bienes que se encuentren inventariados, que no se encuentren inventariados o estén en proceso de registro y hubieran sido recibidos o adquiridos durante el encargo de la administración, deberán ser entregados oficialmente a la administración entrante a través de un acta de entrega-recepción. La administración entrante realizará el registro en el inventario como se refiere a la ley. Esto es, digo, ahora que están en el proceso de entrega-recepción y parece que lo comentaron en la mañana, ahorita para esta fecha ya debe de tener establecido cada uno de ustedes a sus comisiones de, en este caso de recepción, ya tienen que haber estado en contacto con las comisiones de entrega y tienen que estar más o menos viendo en qué fecha se van a ir entregando cada unidad administrativa de la administración que corresponda. Entonces, hay algunas unidades administrativas pueden ser entregadas ya, o sea, hay alguna dependencia, no sé, ecología, deporte, educación, digo, dependiendo de las áreas que existen en sus municipios, que ya pueden ser simplemente cerradas, contado el inventario, los bienes muebles, en el caso que haya un inmueble, y ya ir cerrando esas áreas para tener tiempo de checar. Lo último que se entrega es la cuestión financiera, que es tesorería, pero muchas de las áreas ya pueden irse programando y a lo mejor decir, ¿sabes qué? Para el día 30 de noviembre te voy a entregar deporte, educación, cultura, algunas de las dependencias que ya pueden ser cerradas, ¿sale? En el capítulo 3 nos habla ya en específico de lo que es el registro de operaciones. Dice, la contabilidad gubernamental deberá permitir la expresión fiable de las transacciones de los estados financieros. El registro debe ser en base acumulativa, también eso ya lo vimos. Esto quiere decir que el gasto se registra en la fecha de realización y el ingreso cuando se da el derecho jurídico de cobro. Aunque, por ejemplo, ya también en los documentos del CONAC ha habido algunas modificaciones en cuanto al ingreso. Originalmente, cuando nace la ley de contabilidad y se hablaba del derecho jurídico de cobro, empezábamos a registrar, por ejemplo, el padrón de predial a principios de año, el padrón de agua, el padrón de transporte, con la idea de como una cuenta por cobrar y luego la íbamos cobrando y íbamos reconociendo los ingresos. Pero con el paso del tiempo se empezó a ver que lo único que estábamos haciendo era crecer las cuentas y la verdad no era práctico. Entonces se cambió un poquito ahí en el caso de los ingresos y ahorita se registran en el momento en que suena la caja. Cuando entra el dinero se registra el ingreso, pero el gasto sí se tiene que registrar en el momento en que se realiza, independientemente de cuando lo paguemos. El registro de operaciones pues te genera los registros auxiliares que muestran los avances presupuestarios y contables y permite el seguimiento y evaluación del gasto y la captación del ingreso. También nos pide que en el registro de operaciones se generen los catálogos de cuentas propios aprobados por el CONAC. En este caso, por el Consejo de Administración de Contabilidad, el Consejo de Administración Contable de Cobija, que decimos el CACOP, ¿sí? Y obviamente nos pide que tengamos catálogos propios, ¿sí? Partiendo del general, pero tenemos que hacerlo en lo particular, dependiendo de las necesidades de cada uno de los organismos. Los registros contables y presupuestarios debidamente respaldados con documentación original que compruebe y justifique el gasto, que era lo que hablamos ahorita con el conde Alejandro. Estamos obligados a conservar y poner a disposición los documentos comprobatorios, justificativos y los libros de contabilidad. El capítulo 4 nos habla ya un poquito de lo que es la información financiera y la cuenta pública. Nos dice que los estados financieros deben sujetarse a los criterios de utilidad, oportunidad, confiabilidad,
veracidad, relevancia, representatividad, comprensibilidad, objetividad, comparación y suficiencia. En el caso del CONAC, el Consejo Nacional de Armonización Contable, entre los 92 documentos que les comentaba ahorita que existen, está el que habla del marco conceptual de contabilidad gubernamental, que de hecho es el primer documento que vamos a encontrar ahí en la página, y es donde se establecen los criterios necesarios para el desarrollo de las normas, la evaluación, contabilización, obtención y presentación de información contable y presupuestaria en forma clara, oportuna, confiable y comparable. Dice aquí para satisfacer las necesidades de los usuarios. Los usuarios, digo, desde el público hasta la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría del Estado, el Congreso, etc. Otro de los documentos presentados por el CONAC es el que nos presenta los postulados básicos de contabilidad gubernamental. Dice que en estos se sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y la presentación de estados financieros basados en su razonamiento, eficiencia, respaldo de la legislación especializada y obviamente con la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Hay otro de los documentos del CONAC que es el de los estados financieros contables, presupuestarios y programáticos y los indicadores de postura fiscal. En este documento, el CONAC precisamente nos da a conocer la forma en que se elaboran los estados financieros, cada uno de ellos, y nos dice, por ejemplo, que existen estados de información contable, información presupuestal, programáticos y los indicadores de postura fiscal. En este documento el CONAC te da el formato, te explica exactamente a qué corresponde cada uno de los renglones, entre lo que ahí te muestra, te dice que cuando no tengas una operación no puedes quitar el renglón, simplemente se marca con 0. En el caso de Coahuila, tenemos que presentar cada 3 meses el informe de avance de gestión financiera en base a las reglas de presentación que emite el Auditor Superior del Estado. Por ejemplo, de información financiera contable nos piden, son 18 documentos o 18 estados financieros más otros 2 que son el dictamen del contador externo o del auditor externo, el acta de cabildo donde se actualiza la información financiera, y luego de la Ley de Disciplina Financiera son 12 reportes, los informes presupuestarios son 7, los programáticos son 5, los indicadores de postura fiscal y otros que se presentan son otros 6. Estamos hablando de cerca de 50 documentos que integran el avance de gestión financiera. Realmente, digo, eso es en Coahuila, Hay otros estados, digo, yo les puedo comentar por experiencia, por ejemplo en Durango, no se presentan informes trimestrales, se presentan mensualmente al Congreso, pero estamos hablando de 20 reportes. Aquí en Coahuila lo presentamos cada 3 meses ante el Congreso, el avance de gestión, pero son 50 documentos. O sea, realmente es un trabajo bastante interesante, porque no es nada más el picarle al sistema y que se emita. ¿Sale? De hecho, aquí, por ejemplo, el artículo 48 de la Ley de Contabilidad nos dice que en el caso de los ayuntamientos, ¿cuáles son los estados financieros que tenemos que presentar? Por ejemplo, nos dice, a ver, desde el punto de vista contable, tenemos que presentar el estado de actividades, estado de situación financiera, variaciones, el de cambios, el de flujo de efectivo, el informe sobre pasivos contingentes, las notas de los estados financieros. Que en este caso, por ejemplo, las notas son 3 tipos de notas. Son las de gestión administrativa, que son 17 notas, las de desglose, que son 23 notas, y las de memoria, que son otras 2. Entonces, cada uno de estos documentos está integrado de mucha información. Está el estado analítico del activo, el estado analítico de la deuda, los pasivos,
En el caso de la información presupuestaria nos dice el analítico de ingresos, que se presenta en tres clasificaciones, que es económica, la fuente de financiamiento y por rubro de ingresos. Y luego el analítico del presupuesto de ingresos se presenta en 4 clasificaciones, que es administrativa, económica, por objeto del gasto y funcional. Y luego está el programático del gasto. Total, es un montonal de reportes que tenemos que preparar cada 3 meses y que finalmente, por ejemplo, insisto, aquí en el caso de Coahuila, en el primer trimestre presentamos esos 50 documentos. En el segundo trimestre, todavía nos dice el auditor en sus reglas, me presentas el del trimestre, el estado financiero, de abril a junio, más el acumulado de enero a junio. O sea, son 2 en 1. Entonces, sí, la verdad es de que, y no en todos lados, digo, la experiencia que yo tengo es en Durango y en Coahuila, y obviamente es completamente diferente. O sea, aquí las reglas, en el caso de la auditoría, sí está bien metida, nos da todas las reglas, nos dice qué presentemos, cómo lo presentemos, hasta el nivel de desagregación de los estados financieros. Y luego, adicional, en esta misma norma, donde CONAC nos da a conocer los formatos de los reportes y nos dice cuáles son los contables, los presupuestales, los programáticos, nos dice que con el propósito de garantizar la congruencia de las cifras de los estados financieros, están incorporados los instructivos y hay unas reglas de validación. O sea, no es suficiente con decir, ya me dio los estados financieros. Todavía tenemos que hacer ciertas reglas. Aquí en Coahuila les dicen pruebas de congruencia, en algunas otras partes dicen reglas de validación, que les digo, por ejemplo, en el sector privado, el típico, una regla de validación, es cuando te dicen, oye, sí checan los estados financieros, y tú ves el estado de resultado y dices, pues sí, el resultado es el que dice el balance. Digo, normalmente es la única que lo sabemos, ¿verdad? Dice, pues si es el mismo resultado, o el activo es igual al pasivo más capital. Sí, checa. Bueno, aquí, entre las reglas de validación que nos da a conocer el CONAC y nos dice que tenemos que hacer, por ejemplo, el estado de actividades tiene cuatro pruebas para validar que está bien hecho el estado financiero. En el estado de situación financiera, que es el balance, hay 10 pruebas que se tienen que hacer para verificar que realmente está bien hecho el estado financiero. Por ejemplo, en la información contable podemos hacer 52 pruebas, en la información presupuestaria 124, en la información de la ley de disciplina financiera 89, y entre los otros reportes que llaman balanza de comprobación, balance presupuestario, etcétera, etcétera, otras 50. O sea, hacemos hasta más de 300 pruebas para poder definir si los estados financieros están bien hechos o no. O sea, no es suficiente con hacerlos. Estamos hablando de hace algunos años, cuando emitíamos nosotros los avances de gestión financiera y los mandábamos a la auditoría. Al principio nada más nos checaban la forma, o sea, que estuvieran bien presentados, que fuera de acuerdo a como dice el CONAC, la ley de contabilidad, pero empezaron de repente a meterse más a fondo, precisamente con las pruebas de validación de los estados financieros, y ahí empiezan ya problemas, de dónde viene esta cantidad no es la misma que debería estar en este otro reporte. Entonces, todos los reportes están ligados de cierta forma, o están diseñados precisamente para que no pueda haber ajustes, ¿verdad? No vaya a ser que yo ajuste en un reporte o en otro, o tenga una cantidad en la balanza y resulta que el estado de situación financiera dice otra cantidad, el flujo de efectivo, el de cambios, entonces todas estas pruebas son hasta arriba de 300 las que tenemos que hacer cada mes o cada vez que emitamos los estados financieros. Hay formatos, digo, ya hay unos formatos. Aquí en el caso de Coahuila, algunos despachos se han metido a hacer ya en Excel los formatos, entonces ya nada más vaciamos la información, pero digo, también tenemos que conocer lo que estamos haciendo.
no es nada más el emitir el reporte y como también nos ha pasado que te digan, oye, está mal, y luego muchos te dicen, pues así me lo dio el sistema. ¿Sí? Entonces, si no conocemos realmente la información que el estado financiero nos quiere reflejar o lo que nos quiere decir, pues igual nada más estamos dando papeles con cifras y números, pero realmente tenemos que conocer cada renglón del estado financiero, a qué se refiere, qué significa y de dónde nace, ¿no? y la utilidad que tiene. La verdad es que a veces queremos saber la situación de un municipio, de un organismo, con ver el estado de actividades que son los ingresos y los egresos, ¿sí? O ver el balance, cuánto debe, cuánto le deben, pero la verdad, estamos hablando de que hay 50 reportes que cada uno tiene una utilidad y cada cifra en el estado financiero tiene un porqué, tiene una finalidad y tiene un origen. Y a pesar de que las cifras son iguales en un reporte o en otro, no reflejan exactamente lo mismo. En el caso, por ejemplo, de presupuestos, en el caso de los egresos, tenemos 4 momentos contables, ¿sí? Que así se llaman, 6 momentos contables. Está el autorizado, el presupuesto autorizado, luego hay una columna de modificaciones, luego está la de ya modificado, luego está el comprometido, el devengado, el ejercido, ¿sí? Entonces, cada uno de esos habla de un momento determinado dentro del registro de las operaciones, y está igual en el caso de los ingresos. También hay varios momentos contables. Aquí es importante leer un poquito, empezar a meterse, porque en el caso de los municipios, dependiendo del número de población o del tamaño del municipio, el consejo te da la posibilidad de que los registros sean simultáneos en algunos de los momentos contables. O sea, no tienes que ir exactamente llevando toda la cronografía o el tiempo que debe llevar cada uno de los momentos, sino que si el municipio es muy chico, te dice que puedes unir ciertos momentos contables y hacer el registro de forma simultánea, dependiendo. Pero bueno, hay que meterse a leer un poquito ahí. Les digo, la página es la del CONAC, ahí está todo, está desde la ley de contabilidad gubernamental, están todos los estados financieros. Cada estado financiero tiene un documento en específico donde viene el formato, viene la explicación, viene lo de las pruebas de validación de cada uno de los formatos, cómo se relacionan, y está todo lo que necesitan. En la ley de rendición de cuentas del estado de Coahuila, en el artículo 10, ahorita ya lo comentaron en alguna de las exposiciones anteriores, nos dice que la cuenta pública se presenta en abril del año siguiente al que corresponda. La de este año la van a presentar el año que entra. Aquí hay algo bien importante, que es precisamente ustedes ya van a estar en funciones y a ustedes les va a tocar presentar la cuenta pública de la administración anterior. Y normalmente también nos ha tocado que luego no quieren firmar porque no, pues yo no estuve, yo no la hice, o el cabildo, pues yo no la apruebo. Todavía lo del cabildo lo puedo pasar que no lo apruebo porque bueno, pues no fue mi gestión. Pero en lo personal, digo, a ver si no me meto en bronca, pero en lo personal, a mí se me hace nada más que es mero protocolo. O sea, el hecho de firmar el estado financiero, la cuenta pública del 24, en el 25, porque el tesorero del año que entra va a firmar la cuenta pública del 24. Entonces va a decir, oye, yo no lo ejercí, pero la firma no quiere decir que yo lo ejercí, ni que esté avalando lo que dice ahí. O sea, yo estoy firmando porque es parte del protocolo, tengo que firmar como ayuntamiento, porque la tengo que presentar ante el Congreso y tiene que llevar una formalidad. La verdad, la responsabilidad es de quien hizo el gasto, quien firmó el cheque, quien autorizó la compra, que viene reflejada en el estado financiero. Pero la cuenta pública es nada más el reflejo de lo que está ahí. De hecho, en el mismo documento lo van a ver en todos los avances de gestión, en todos los estados financieros. Hay una nota que dice que bajo protesta de decir verdad, la información que se refleja ahí es razonable y refleja la situación de la entidad. O sea,
Digo, y es como nosotros como auditores, cuando emitimos un dictamen, decimos que la información es razonable y refleja la situación de la entidad. Si tú lo ves y dices, oye, está mal, pues eso es lo que refleja. Oye, está bien, pues eso es lo que refleja. Yo nada más digo que lo que dice ahí es lo que, así en esa circunstancia está la entidad o el organismo o de quien se trata. Pero digo, para mí no es más que un acto protocolario el firmar una cuenta pública. Digo, no es el aval de las operaciones, ni mucho menos, es simplemente dar formalidad y seguir el protocolo que se tiene que hacer para que la cuenta pública llegue al Congreso. Los avances de gestión se presentan, digo aquí, trimestralmente. La ley de contabilidad gubernamental dice que tenemos que generar información trimestral. No dice que la tengamos que presentar al Congreso, ni mucho menos, más dice que tenemos que generar la información trimestralmente. En Coahuila, ahorita está la obligación de presentar trimestralmente los llamados avances de gestión financiera de cada uno de los trimestres, un mes después de que corresponda. En su momento, hace unos años, se presentaba cuatrimestralmente y luego bimestralmente, o sea, ha ido cambiando, vaya. Pero no por la ley de contabilidad gubernamental, esto es ya por la ley de rendición de cuentas. El artículo 3 es quien te obliga y te dice que el contenido de los avances de gestión o de la información que generes de la cuenta pública tiene que ser de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los documentos del CONAC y las reglas que emita el Auditor Superior del Estado y se publiquen en el periódico. Bueno, eso es en cuanto a la información financiera, que finalmente pues, es lo que respalda todo lo que hacemos, el quehacer diario va a estar reflejado en lo que ahorita comentamos. En cuanto al control interno, nos dice que el control se ha convertido en una parte esencial para conducir las actividades hacia el logro de objetivos y metas institucionales en cualquier organización, llámese privado o público. Las instituciones gubernamentales tienen bajo su responsabilidad el cuidado, manejo y utilización de los recursos públicos municipales, federales y estatales que les son transferidos para procuración del beneficio de los ciudadanos. El control interno es un proceso efectuado con objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la corrupción. Finalmente, el control interno, que ahorita lo mencionó el contador Alejandro, en la ley de contabilidad no vamos a encontrar nada que ver con el control interno. En los documentos del CONAC no vamos a encontrar un documento que diga el control interno se lleva así. Ahorita lo que él manejaba, que es el marco integrado de control interno, que por ahí presentó la página de un libro, ese lo generó el Sistema Nacional de Fiscalización hace ya algunos años. El Sistema Nacional de Fiscalización en México está formado por la Auditoría de la Federación, las auditorías de los estados y todos los órganos de fiscalización, en este caso CEFIR también, en el caso de Coahuila, Contralorías estatales. Entonces, se metieron a organizar y generaron una norma que se llama Marco Integrado de Control Interno, que es lo que más o menos se marca y es lo que vamos a ver ahorita. Resulta indispensable para las instituciones que cuenten con un sistema de control interno eficaz y que esté diseñado y funcione de manera que fortalezca la capacidad para lograr la misión institucional, que prevenga y administre los riesgos para lograr los objetivos estratégicos, que promueva el cumplimiento de las leyes y normas y que coadyuve con la presentación de información contable, presupuestal y de gestión confiable y oportuna y asegure el ejercicio y resguardo de los recursos públicos. En el Código Municipal del Estado de Coahuila, en el artículo 132, también esto ya lo vieron ayer o hoy en la mañana, entre las responsabilidades y facultades de los contralores, de los tesoreros. En el caso del contralor, en el artículo 32 del municipio, dice que es la facultad del contralor el planear, programar,
organizar y coordinar el sistema de control interno, ¿sí? Y en el artículo 132 dice que el control interno es la evaluación municipal y la modernización administrativa estarán a cargo de un órgano de control interno municipal, en este caso el Contralor Municipal, y cada ayuntamiento establecerá un órgano de control el cual tendrá a su cargo la vigilancia, fiscalización, control y evaluación de los ingresos, gastos, recursos, bienes y obligaciones de la administración pública. Le digo, esto lo menciono en la mañana, son las facultades y obligaciones del Contralor. Él es el encargado de manejar, no de hacerlo, pero sí de coordinar y de encargarse de que todos lo tengan, porque yo como Contralor no puedo llegar a la tesorería a decirle cómo haga sus cosas, más bien yo me voy a encargar nada más de pedirle a la tesorería, al tesorero, al de ingresos, al de egresos, que hagan los procedimientos, que hagan los procesos, que me los den a conocer, porque en base a lo que ustedes me digan yo voy a ir a revisar. Porque, por ejemplo, también hablaban hace un momento del manual de organización, donde yo llego a una presidencia, oye, tus manuales de organización me los presentan, y dicen que el director de ingresos tiene este perfil, tiene estas obligaciones, estas responsabilidades, pero cuando yo como auditor voy y reviso, resulta que ni tiene el perfil, ni hace lo que dice, ni dice lo que hace. Entonces, la verdad es de que no es hacer manuales por hacer manuales. Digo, tenemos que, de entrada, organizar, elaborar los manuales de organización, los manuales de procedimientos de las diferentes áreas, de los diferentes procesos, y en base a eso, nosotros como contralores o como órganos internos de control vamos a revisar que realmente se lleven a cabo los procedimientos como están escritos, ¿sí? Las características del control interno dice que el control conforma un sistema integral y continuo aplicable al entorno operativo de la institución que provee una seguridad razonable, mas no absoluta, de que los objetivos de la institución serán alcanzados. Los servidores públicos son los que propician que el control interno funcione, que su institución cuente con un control interno apropiado, lo cual significa que el control interno debe ser acorde con el tamaño, estructura, circunstancias específicas y mandato legal de la institución. Aquí en el marco del control interno y en cualquier libro que podamos ver, nos dice que el control interno no es igual en ninguna parte. O sea, no puede ser igual en el municipio de Saltillo que en el municipio de Viesca, que en el municipio de Allende. Dependiendo del tamaño de las entidades, va a ir marcando hasta dónde tenemos nosotros o la necesidad de crear procesos, de crear manuales, de tener controles. No es lo mismo una tesorería donde yo tengo 5 cajeros o 10 cajeros o 20 cajeros a las tesorerías donde tengo el cajero es el tesorero, el de ingresos, el de egresos. No, pues digo, ahí difícilmente voy a poder organizar de cierta forma, ¿no? Pero digo, también necesito tener un control. La verdad es de que cuando hablamos de control interno, normalmente nos dicen la típica y de toda la vida, que el que maneja los bancos no puede hacer las conciliaciones. Por ejemplo, ese es uno de los mecanismos de control. ¿Por qué? Porque pues, el que mueve la cuenta del luego no hace la conciliación porque va a esconder lo que hizo, ¿no? Entonces es uno de los poquísimos casos que debemos de cuidar, y dependiendo de los procedimientos o del trabajo de que estemos hablando, va a depender el riesgo que tenemos en los procedimientos. Hay, por ejemplo, hay riesgos inherentes, hay riesgos de auditoría, hay riesgos de control, dependiendo de las actividades. En el caso de la auditoría, si yo llego y veo una balanza, pues yo veo una cuenta de bancos o una caja chica, pues ese tiene un riesgo inherente ya por ser efectivo, por ser dinero, que no es lo mismo de a lo mejor una cuenta por cobrar, tiene otro tipo de riesgo, riesgo de auditoría o un riesgo de detección, que puede ser que yo en una auditoría, como son de muestras, o yo hago ciertas muestras para hacer una auditoría, puede ser que en la muestra que yo haga pues no encuentre nada,
o puede ser que sí la encuentre o que no la encuentre. Entonces, son diferentes tipos de riesgos, en eso se va a basar el control interno, los procedimientos y todo lo que nosotros tengamos que hacer. Dice que el control interno debe contribuir de manera eficaz, eficiente y económica a alcanzar las tres categorías de los objetivos institucionales, que son operaciones, información y cumplimiento. Debe asegurar de manera razonable la salvaguarda de los recursos públicos, la actuación honesta del personal y la prevención de actos de corrupción. Siempre que hablamos de control interno, nos vamos a topar con la palabra corrupción. Se supone que el objetivo es evitar actos de corrupción. Aquí ya entramos directamente en lo que es el marco integrado de control interno para el sector público, que es lo que les comentaba ahorita. Este salió del Sistema Nacional de Fiscalización y dice que es aplicable a todas las instituciones del sector público, independientemente del orden de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, o el poder al que pertenezca, ejecutivo, legislativo o judicial, u otros órganos constitucionales. Y el marco prevé los criterios para evaluar el desempeño, la implementación, la eficacia operativa y si es apropiado y suficiente para cumplir con las tres características de sus objetivos, que ya lo habíamos visto, que son la operación, la información y el cumplimiento. El marco integrado de control interno, su base es estos componentes que le llama, que son 5 componentes. Dentro de estos 5 componentes hay 17 principios y un montón de puntos de interés que le llaman ahí. Uno de los componentes es el ambiente de control, que tiene 5 principios. Otro es la administración de riesgos. Otro es actividades de control, información y comunicación y supervisión. Cada uno de ellos está conformado por algunos principios, ahorita los vamos a ver así de forma rápida. El ambiente de control nos dice que este componente es la base del control interno. Aquí se aportan valores, procesos, estructuras y disciplina. Corresponde al titular de la entidad el mantener un ambiente alineado a la misión, visión y objetivos institucionales, que sea congruente con el código de ética y código de conducta, mostrar un compromiso y apoyo con las normas de control, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la transparencia, el cumplimiento de las disposiciones normativas en contabilidad y administración del personal. Este componente del marco integrado de control nos dice que tiene 5 principios. En todos ellos nos habla obviamente que es responsabilidad del titular o del administrador del área o del organismo, y obviamente, como a lo mejor ya muchos nos lo hemos topado, nos dice que dependemos del compromiso del titular, porque a lo mejor ustedes llegan como tesoreros mañana con muchas ganas de hacer las cosas bien, pero si el presidente no quiere, por mucho que quieran hacer las cosas bien, y si la cabeza no quiere que se hagan las cosas bien, no se van a hacer bien, ¿sale? Entonces depende del titular siempre. Dice que uno de los principios es que el titular debe mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores, las normas de conducta y la prevención de irregularidades. Otro son responsables de supervisar el funcionamiento del control interno. El titular de la administración, tercero, debe autorizar la estructura organizacional, asignar responsabilidades para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados. El 4 dice que es responsable de promover los medios necesarios para contratar, capacitar y retener a los profesionales competentes. Aquí insistimos, ahorita también lo mencionaban en una de las exposiciones anteriores, en la cuestión de la capacidad. Dicen que no es error de una persona no hacer su trabajo. O sea, que yo a lo mejor esté en un puesto y no haga bien mi trabajo,
pues no es mi culpa, la culpa es del que me contrató para hacer el trabajo. ¿Sale? Nada más que luego el jefe dice, no, pues no lo hace, por eso tú lo contrataste, entonces es responsabilidad de quien contrata a la persona. Por eso se supone que en un manual de organización, en una descripción de puestos, me dice a quién necesito para cierto puesto. Porque luego nos topamos también ahorita por lo de los tabuladores de sueldos, que dicen, oye, es que ese director gana más que este gana menos que este, porque este es Juan, este es Pedro. Pues no, la verdad es de que para mí los puestos tienen, de hecho, el puesto es el que tiene asignado un sueldo, no la persona. Si tú eres capaz para desarrollar un puesto, tú vas a ganar el sueldo de ese puesto. O sea, no ganas porque eres tú, ganas porque estás en ese puesto y haces el trabajo que se requiere a ese puesto. Entonces, aquí la responsabilidad está en la gente que nosotros contratamos. Y como dice aquí, en la capacidad para retener a la gente que realmente vale la pena. ¿Sale? Entonces, también eso es responsabilidad del director, del presidente, del jefe del área, el que su personal tenga la capacidad suficiente, el que realmente nosotros podamos mantener en sus lugares, en sus trabajos, vía los sueldos, que finalmente, vaya, todos cuando llegamos a solicitar un trabajo nos dicen cuánto nos están ofreciendo. El problema es que luego nos sentamos y oye, se me hace muy poquito. Pues si se hace poquito, pues no lo hubieras agarrado el trabajo. O sea, digo, hay trabajos donde a lo mejor te pagan lo que tú quieres, ¿verdad? Pero si tú aceptas un puesto y de entrada te dicen cuánto es lo que vas a ganar, pues ese es tu sueldo y tu compromiso y tu responsabilidad es hacer el trabajo por ese sueldo que tienes ahí. ¿Sale? Porque luego de que se me hace poco, mucho trabajo, por eso a lo mejor cuando solicitamos un trabajo tenemos que preguntar todo. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el sueldo? Pero luego nomás preguntamos cuánto voy a ganar tanto. Ah, no, pues está bien. Nomás que luego nos sentamos y luego que te dicen cuál es el trabajo, dices, no, pues se me hace que ya no estuvo bien, ¿verdad? Entonces, pero tampoco nos vamos. Entonces, esa es responsabilidad de los jefes de área. Otro de los principios en el ambiente de control nos dice que se debe de evaluar el desempeño del control interno de la institución y hacer responsables a todos los servidores públicos de sus obligaciones específicas en materia de control interno. Otro de los componentes, el segundo, es la administración de riesgos. En este proceso se evalúan los riesgos a que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar las respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización. Esto de repente suena así un poco confuso cuando hablamos de materialización. Hace un momento también Alejandro lo mencionó varias veces, lo que sea el material, no es material. La verdad, digo, si no estás en la cuestión de contabilidad, de auditoría, de repente sí como que está un poco confuso, pero la verdad es de que el impacto en caso de materialización es cuando yo conozco un riesgo. Si yo digo, oye, ¿sabes qué? Yo voy a salir de viaje, traigo una llanta, a lo mejor con una bola, existe el riesgo de que se reviente, ¿sale? Entonces, que el riesgo se materialice quiere decir que yo me vaya con la llanta así y a media carretera me parta, sí, o sea, que tenga un accidente. Entonces yo tengo que evaluar ese riesgo y si es necesario tengo que hacer ciertas cosas para evitar que el riesgo se materialice, ¿sale? Entonces, esto es exactamente lo mismo en los procesos. Estamos hablando de una caja de cobro, estamos hablando de una autorización para un fraccionamiento, estamos hablando del simple, cualquier procedimiento de cobro en la tesorería, ¿sale? Tenemos que ver qué riesgo hay de que exista un hecho de corrupción entre el contribuyente, el servidor público o cualquier cosa que pueda existir en todos los procesos que tenemos dentro de la administración. Dentro de estos, aquí de la administración de riesgos, de este componente nos dice que hay 4 principios.
uno dice que el titular debe de elaborar un plan estratégico de la institución y deberá asegurarse que los objetivos y metas sean específicas y estén contenidas en el plan de manera clara y que permitan la identificación de riesgos y la definición de la tolerancia a los diversos procesos que se realizan en la institución. Yo aquí, a manera de broma, cuando habla de que tiene que haber cierta tolerancia, es cuando el típico que decimos, mira, me está robando, pero me roba poquito, ¿sale? Digo, ahí estamos siendo tolerantes, ¿no? Dices, pues sí se roba, pero roba poquito. O sea, tenemos que tener cierta tolerancia y también eso tiene que ser medido. También eso tenemos nosotros que saber cuando tenemos o hacemos un procedimiento, un proceso, tenemos que saber si tiene riesgo o no tiene riesgo, o qué tolerancia voy a tener yo a caer en ciertos errores, ¿sale? Te digo, en la forma así coloquial, pues es cuando decimos, pues sí roba, pero roba poquito, o sea, como que así nos alcanza para los dos, ¿sale? Sí, hay para todos. Entonces, eso tenemos que medirlo, ¿no? Otro de los principios dice que hay que identificar, analizar y responder a los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos, así como de los procesos por los que se obtienen los ingresos y se ejerce el gasto. Hay otros dos principios aquí en lo de la administración de riesgos. Otro de los componentes del marco integrado de control es las actividades de control, que son 3 principios. Está lo de información y comunicación, son otros 3 principios. Digo, ya así rápido, porque ya son las 6, entonces ya se terminó. Y en la supervisión. Pero la verdad es de que sí, ahorita ustedes que van entrando, que van a llegar a ciertos lugares en la administración, sí es recomendable que ya no se esperen al día 1 de enero, sino que ahorita ya empezar a darle una leída a los códigos, a las leyes, dependiendo obviamente de dónde nos va a tocar estar a cada quien, digo, tesoreros, contralores, etcétera, secretarios, y ir viendo cuáles van a ser nuestras obligaciones y responsabilidades, porque luego se oye muy padre, pero aquí en la administración está tan penado lo que haces como lo que dejas de hacer. O sea, también te pueden sancionar porque no hiciste lo que tenías que hacer, no nada más porque hiciste mal lo que estabas haciendo. Entonces, sí hay que saber hasta dónde llega nuestra responsabilidad y qué es lo que se espera de nosotros, ¿no? Y bueno, eso es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias a la conferencista por la valiosa información que nos comparte hoy. Le pido permanecer en el escenario para que la diputada María Hernández haga la entrega de su reconocimiento en representación del Congreso. Muchas gracias. A continuación le pedimos a la diputada presidenta de la Junta de Gobierno, Lucilena Morales, tome uso de la voz para dar un mensaje del cierre oficial de este seminario. Asimismo, invitamos a los diputados de la 63ª legislatura que la acompañen. Ya solo falta esta última intervención, 40 minutos, fue lo que nos tardamos ayer. Estamos bien contentos, las y los diputados de la 63 legislatura. Aquí quedamos todavía algunos, pero bien representativos en verdad. Y quiero decirles que desde el Congreso les agradecemos su tiempo, su disposición para poder seguir trabajando de manera coordinada y unida en beneficio de las familias de Coahuila, de sus municipios. Comentarles que esta legislatura nos hemos caracterizado, sí, por una pluralidad de partidos políticos que aquí pueden estar viendo, y que sin duda esto hace que nos peleemos posiblemente en tribuna en cuanto a ideologías, pero que siempre decidamos en manera conjunta algunas veces, otras veces ahí mixta, pero el poder seguir trabajando en esta unidad, y que les invitamos a que ustedes sean parte de esto, de estos procesos. Desde el Congreso somos sus diputadas, sus diputados. Posiblemente les vamos a estar mandando exhortos a partir del 1 de enero. Contéstenos, no sean gachos, en verdad.
se siente bien feo que les pidamos ahí algo y que ya lo tengan listo y que no nos conteste. Entonces créanme que lo hacemos no con la finalidad de molestarles, sino que son las cosas que vamos recopilando en el distrito, son las necesidades de la ciudadanía y qué mejor que podamos tener esos puentes de comunicación y de diálogo. Nos reiteramos a sus órdenes, les agradecemos su presencia y yo le agradezco a mis compañeras y compañeros diputados también el que podamos haber hecho esto en conjunto, a la diputada Ana Dávalos, al diputado Memo Ruiz, al contador Jorge Lechuga, por ahí está, Javier Lechuga, el poder permitir un año más poder estar haciendo esto con ustedes, deseándoles el mayor de los éxitos en sus nuevas encomiendas y reiterarnos a sus órdenes para seguir trabajando a favor de las familias jóvenes. Buen retorno a sus casas.